En la ceremonia de condecoración de mi propio hermano, la seguridad me detuvo. Enséñeme su credencial, señora. Usted no está en la lista. Ahí estaba Álvaro León, mi hermano menor, con esa media sonrisa altiva que reservaba para sus momentos de gloria. Se inclinó ligeramente hacia su esposa, Laura Ortega, y murmuró con desdén: Mi hermana solo es una oficinista sin mérito. Debería haberse casado con un oficial de verdad. Lo que él no sabía es que ese mismo trabajo de escritorio estaba a punto de salvarle la vida y, de paso, destrozar su orgullo. Todo en el mismo día. Me llamo Clara Ibáñez, tengo 34 años, y en aquella radiante mañana de mayo, el aire que respiraba llevaba el presagio de una traición familiar que ya me resultaba dolorosamente conocida. Venía con el viento salado del océano, afilado como un susurro cruel, mientras cruzaba en coche el imponente puente sobre la bahía de Chesapeake. El sol brillaba con una alegría que resultaba ofensiva, considerando el motivo de mi viaje. Delante de mí se extendía el sagrado recinto de la Academia Naval de los Estados Unidos, en Anápolis, un lugar donde los muros de ladrillo rojo parecían murmurar valores como honor, disciplina y un deber estrictamente masculino. Encontré aparcamiento tras unos minutos. Desde allí observé a las familias militares, orgullosas, erguidas, radiantes, caminando por los impecables jardines verdes. Sus hijos e hijas, los guardiamarinas, posaban como estatuas en sus uniformes blancos, encarnando un legado del que nací parte, pero que jamás se me permitió reclamar. Sentí cómo se apretaba en mi pecho un nudo de orgullo complicado por mi hermano menor, Álvaro, un sentimiento que aprendí a disimular, a ocultar tras capas de resignación bien practicadas. Sabía perfectamente cuál era mi papel hoy. Era el mismo papel que llevaba interpretando 15 años, la hermana mayor que aplaude desde la sombra, el pie de página en la gloriosa historia del héroe familiar. Una sombra, un nombre susurrado. Respiré hondo, buscando firmeza, y me preparé para asumir una vez más el rol de la del despacho. En el puesto principal de seguridad llevaba un abrigo beige sencillo, elegido a propósito para ocultar el uniforme que descansaba bajo él, ocultando también el rango que llevaba sobre mis hombros. Un joven cabo Núñez, con gesto firme y mandíbula tensa por el deber, tomó mi identificación. Mantuvo la profesionalidad hasta que revisó la lista en su tableta. Levantó la vista, frunciendo el ceño con confusión. Lo siento, señora, dijo con cortesía firme, entrenado para no ceder. No hay ninguna Clara Ibáñez registrada como invitada del teniente León. Giró la pantalla hacia mí como prueba irrefutable de que no era un error suyo. En la lista solo aparecen el capitán Rodrigo Ibáñez, la señora Teresa Marín y la señora Laura Ortega, esposa del teniente. Y leyó los nombres con precisión marcial. Rodrigo Ibáñez, Teresa Marín, Laura Ortega. Cada nombre era un pequeño martillazo en mis costillas. La ausencia del mío era más estruendosa que todos ellos juntos. Esto no era un despiste, no era un fallo administrativo, era una omisión deliberada y calculada. Como si mis pensamientos hubieran invocado la desgracia, el ostentoso todoterreno negro que mi familia adoraba se detuvo junto al control. La puerta se abrió y Álvaro bajó del vehículo, vestido como un héroe mitológico en su uniforme blanco impecable, tan reluciente que parecía emitir luz propia sobre su piel bronceada. Me vio de pie, notó la postura incómoda del guardia y apareció en su rostro una sonrisa lenta, arrogante, una victoria saboreada solo por quienes han competido toda la vida. En lugar de acercarse a defender a su hermana, se volvió hacia Laura y comentó, con la voz perfectamente proyectada para que tanto el cabo como yo lo escucháramos: Seguro que es un error en el papeleo. Debería haberse casado con un oficial de verdad, no jugar con hojas de cálculo. La crueldad de esas palabras fue demoledora. Teresa Marín, mi madre, fingió examinar el broche de perlas antiguo que llevaba en el pecho. Sus manos temblaban en un gesto teatral de evasión. Rodrigo Ibáñez, mi padre y capitán retirado, frunció el ceño con impaciencia, no por la humillación que acababa de presenciar, sino por el espectáculo público que, según él, yo estaba provocando. Nadie me dirigió una mirada. Pasaron por el control como si yo fuera una maleta extraviada, un objeto olvidado, y el calor que subió por mis mejillas no era del sol, sino de la humillación. Las palabras de Álvaro fueron una bofetada, pero el silencio de mis padres fue el verdadero veneno, cómplice,
silencioso, confirmando, sin decirlo, que yo valía menos. El pobre cabo Núñez, atrapado ahora en este drama familiar incómodo, aclaró la voz con timidez profesional. Señora, voy a tener que pedirle que se aparte, por favor. No discutí, no protesté, simplemente me quedé allí, la espalda recta, la mirada helada, mientras los veía alejarse. Observé cómo desaparecían tras las puertas sagradas de la academia, ese lugar que me había rechazado por orden suya, y en ese instante de abandono público el dolor no desapareció. No, simplemente se transformó. Se endureció, se volvió nítido, frío como el acero. Tomé una decisión, tan firme y cortante como una hoja afilada, que creyeran lo que quisieran. Una calma extraña, peligrosa, se apoderó de mí. El torbellino que sentía por dentro se detuvo de golpe, su furia contenida en una sola idea, afilada y precisa. La función de hoy sería legendaria. No derramaría una sola lágrima. No le regalaría ese placer. Mientras me mantenía allí, plantada en los jardines inmaculados de la academia, convertida en una intrusa en tierra propia, el presente se desvaneció. Las palabras de Andrés, tan afiladas como dardos, se convirtieron en una llave que abrió de par en par el baúl de recuerdos que llevaba años cerrando con candado. La mujer templada que era hoy se disipó, y en su lugar quedó la sombra de una adolescente que nunca fue invitada al centro del círculo, siempre observando desde fuera, como si no perteneciera. El primer recuerdo que emergió venía empapado del olor a brasas y césped recién cortado. Era el día en que Andrés recibió la carta de aceptación de la academia. Rodrigo Ibáñez, un hombre cuya expresión habitual se movía entre el ceño fruncido y el silencio militar, se transformó ese día. Montó una barbacoa gigantesca en el jardín. Invitó, o eso parecía, a todo oficial retirado o en activo en 50 kilómetros a la redonda. Con unas pinzas en una mano y una cerveza en la otra, su voz tronaba de orgullo, un orgullo que jamás había usado conmigo. Rodeó con el brazo los hombros de Andrés y lo presentó una y otra vez como el heredero del legado de los Ibáñez. Más tarde, Teresa Marín salió con una tarta enorme de la pastelería del barrio, de esas cubiertas con glaseado empalagoso y decoraciones de azúcar en aerosol. En letras azules bien grandes se leía: Felicidades, futuro almirante. Aquella celebración no era solo una fiesta, era una coronación, una proclamación pública del hijo elegido, y yo, su hermana mayor, no era más que una espectadora, una más entre el gentío, aplaudiendo en la que era mi propia casa. Sonreí, aplaudí y me sentí completamente invisible, porque el universo tiene un sentido del humor perverso. Esa misma semana yo había ganado un Premio Nacional de Ciencia. Mi proyecto, un algoritmo criptográfico complejo, había sido seleccionado entre los más prometedores del país. Recuerdo sostener el galardón entre las manos, una medalla de metal dorado y pesado colgada de una cinta gruesa. Durante unas pocas horas me permití tener esperanza. Pensé, quizás esto sí sea suficiente. Aquella noche encontré a mi padre, sentado junto a la chimenea, leyendo el Wall Street Journal. Me acerqué con cautela, como una niña que ofrece un dibujo temblorosa, esperando la aprobación. Papá, susurré, la voz pequeña. He, he ganado. Le tendí la medalla. Él la tomó, sin apartar los ojos del periódico. La miró de reojo, sin cambiar su expresión. Buen trabajo, cariño, murmuró con tono mecánico, sin alma. Me la devolvió, cerró el periódico y añadió: Estaba pensando en lo importante que será que Andrés comience ya con un régimen físico serio para prepararse para el verano de plebeyo. Y con eso el momento terminó. Como siempre, la conversación volvía a Andrés. La medalla, aún en mi mano, se volvió de pronto insoportable. No por el peso del logro, sino por el peso del desencanto. Su brillo se apagó bajo las luces frías del salón. Esa misma noche, sola en mi habitación, abrí una caja de madera antigua donde guardaba recuerdos olvidados, cartas, pulseras de la infancia, monedas antiguas. Coloqué la medalla entre una mazorca seca y un dólar plateado de mi abuelo y cerré la tapa con cuidado. Se convirtió en mi secreto. Un símbolo mudo de que, por mucho que brillaran mis victorias en mi mundo, en el suyo, simplemente no existían. Y esa sensación de invisibilidad se solidificó aún más años después, la noche en que les confesé cuál sería mi camino profesional.
Había reunido todo mi valor para anunciar que había sido aceptada en el programa de inteligencia naval. Rodrigo Ibáñez bajó el volumen de la televisión, su rostro endureciéndose en ese gesto de desaprobación que conocía demasiado bien. Me miró fijamente al otro lado de la mesa del salón, sin decir una palabra. Su silencio era más cortante que cualquier grito. ¿Inteligencia?, dijo al fin, como si la palabra le dejara mal sabor de boca. Eso es un puesto de apoyo, Clara. Es para los que no sirven para el combate. Los Ibáñez no somos personal de apoyo. Entonces Teresa Marín, siempre intentando suavizar las cosas, intervino con una sonrisa conciliadora, apoyando con delicadeza su mano sobre el brazo de mi padre. Rodrigo, cariño, quizás sí esté más segura. Sus palabras querían ser un bálsamo, pero fueron un puñal. Más segura. La insinuación era clara. Yo era débil, frágil, alguien que debía ser protegida, incapaz de afrontar los verdaderos peligros gloriosos que hombres como mi padre o Andrés estaban destinados a conquistar. No vieron mi decisión como una elección estratégica, como una guerra diferente librada con inteligencia y análisis. Solo vieron una desviación, un fracaso silencioso frente al camino glorioso que ellos habían trazado. Sobre esa humillación se levantó toda mi carrera, sobre su desprecio, sobre una rabia silenciosa encendida por 1000 cortes pequeños que forjó en mí una determinación que jamás comprenderían. Y aún hoy mi familia cree que juego con hojas de cálculo. Me imaginan en una oficina gris del gobierno, atrapada en un cubículo anodino, luchando cada día contra una impresora atascada. La ironía amarga es que no están del todo equivocados en lo del ambiente estéril, pero lo que no saben es lo que realmente contiene esa esterilidad. No tienen ni idea del lugar que llamamos el tanque, una instalación blindada, enterrada bajo toneladas de concreto, completamente aislada de cualquier forma de escucha electrónica. El aire está reciclado, frío como el acero, y siempre suena un zumbido de fondo, el murmullo constante de servidores potentes. No hay ventanas, solo la luz azulada que emana de una pared curva de pantallas, como un altar de información, mapas brillantes, imágenes de drones, cascadas de código corriendo como ríos de datos. Ese era mi despacho, ese era mi campo de batalla. Recuerdo especialmente una noche. Era martes, aunque terminó fundiéndose con el miércoles. El ambiente dentro del tanque era tan denso que casi se podía masticar. Coordinábamos una operación de rescate de rehenes en el Mar Rojo. Un petrolero civil había sido tomado por piratas y una docena de vidas pendía de un hilo. Mi equipo de analistas me pasaba información en un ritmo casi hipnótico. Sus voces sonaban suaves, constantes, como un mantra en mi auricular. Mi función era ver el tablero entero, unir puntos más rápido que el enemigo. Víbora 1, confirme ubicación del objetivo. Está a 2 minutos de distancia, dije por el micro, con una voz serena que ocultaba la descarga de adrenalina corriendo por mis venas. En la pantalla principal, una imagen térmica vía satélite mostraba un racimo de firmas de calor en la cubierta del barco. Ojo de águila, dame resolución térmica del puente. Necesito un recuento de personal. La imagen se enfocó. 7 hostiles, 12 rehenes. Los comandos del equipo SEAL dependían de mis próximas órdenes, de mi capacidad para procesar, prever, ejecutar. Esto no era una hoja de cálculo. Esto era una partida de ajedrez de alto riesgo, donde las piezas eran vidas humanas, y yo movía las más importantes. Y justo cuando estaba a punto de autorizar la intervención, en el clímax de la concentración, mi teléfono personal vibró en el bolsillo. Un golpe seco, una intrusión del mundo exterior que no pedí. Durante un segundo dudé en ignorarlo, pero el protocolo era el protocolo. Lo saqué. Era un mensaje de texto de Andrés. Las palabras parpadeaban en la pantalla, brillando con una despreocupación ofensiva. ¿Disfrutando el Find en DC? Seguro estás en algún museo, no trabajes demasiado con esos informes. Leí el mensaje, y una ola helada, de esas que arden por dentro, me recorrió el cuerpo. Allí estaba yo, en plena batalla intelectual contra traficantes armados, empujando mi mente al límite absoluto, y él creyendo que mi mayor desafío del día era elegir entre visitar el Smithsonian o el Museo del Aire y el Espacio, y en su mundo yo era simplemente su hermana aburrida, una funcionaria más, atrapada entre documentos como una turista perdida en su propia vida. Aquel apodo condescendiente, SIS, era la última vuelta de cuchillo. Respiré hondo.
Apreté el móvil en mi mano durante un segundo y luego pulsé el botón de apagado, sumiéndolo en la oscuridad. Lo guardé en el bolsillo con gesto firme. Mi mente volvió a centrarse en la pared de pantallas frente a mí. Mi voz salió más fría, más afilada. Víbora 1, en espera, ordené, mientras mi mirada captaba un destello extraño en uno de los monitores secundarios. Un pequeño barco pesquero, sin luces, se aproximaba por la popa del petrolero. No aparecía en ningún registro marítimo. Era un fantasma. Ojo de águila, enfoca esa lancha, ahora. La imagen térmica se amplió. El casco del bote estaba frío, pero dentro, no. 6 figuras, 6 firmas de calor, armados, una emboscada. Estaban esperando a que los SEAL abordaran. Víbora 1, aborten. Repito, aborten. Trampa inminente desde retaguardia. Están siendo dirigidos directo a una emboscada. Abortad inmediatamente. Una oleada de alivio, silenciosa pero inmensa, recorrió el tanque cuando el equipo confirmó haber recibido la nueva orden. Mi análisis, en aquel segundo decisivo, les acababa de salvar la vida. A las 3 de la madrugada volví finalmente a mi apartamento vacío en Washington, D.C. La adrenalina ya se había esfumado, dejando solo un cansancio denso que se colaba hasta los huesos. Las luces de la ciudad titilaban más allá del ventanal, como una constelación de almas desconocidas. Nadie ahí fuera sabía lo que acababa de pasar, al otro lado del mundo, en la oscuridad. Me acerqué al mueble bar, mis movimientos pesados. Serví 2 dedos generosos de bourbon de Kentucky en un vaso grueso, sin hielo. Me quedé de pie junto al cristal, girando el líquido ámbar entre los dedos. El silencio de la habitación contrastaba brutalmente con el caos controlado que había dejado atrás. Pensé en los hombres de Víbora 1, en sus rostros que jamás conocería, en su gratitud que nunca escucharía. Pensé en los logros atribuidos a fuentes de inteligencia anónimas. La soledad era el precio de este poder silencioso. Mi familia pensaba que yo archivaba informes. No sabían que esos documentos contenían el destino de países enteros, que mi pluma podía mover ejércitos o inclinar el equilibrio de poder global. Ellos veían una mesa, yo veía un tablero de ajedrez mundial. Y hacía mucho que había aceptado las reglas de este juego. Acepté la soledad, el secreto, el peso aplastante de todo ello, porque la misión siempre valía más que cualquier ego herido. La esperanza no llegó con fanfarria ni con medallas. Llegó cuando menos lo esperaba, en el rincón más tranquilo del Pentágono, impregnado del aroma a cuero envejecido, libros antiguos y café recién hecho. 2 días después de la operación en el Mar Rojo, 2 días después del mensaje de Andrés, que me había rasgado por dentro justo en el momento más crítico, fui convocada por el general Felipe Mendoza, mi superior directo. 4 estrellas, un hombre temido y respetado a partes iguales por su genialidad táctica y su implacable rigor. Su despacho tenía vistas al PTOAS. En las paredes, en lugar de medallas, colgaban mapas y fotografías suyas junto a soldados en zona de combate. Sin decir nada, me indicó que me sentara, mientras caminaba hacia una pequeña cafetera que zumbaba discretamente en una esquina. «Vaya cara llevas, Clara», dijo, de espaldas, mientras servía la bebida. Su uso de mi nombre de pila me sobresaltó. No era una simple reunión de rutina. Se giró y me tendió una taza de cerámica humeante, robusta, de esas que no se rompen con facilidad. Fue un gesto simple, pero en mi vida, acostumbrada a la dureza y al silencio, aquel café lo sentí como un abrazo inesperado. Se sentó tras su escritorio de caoba y me miró directamente. Su mirada era penetrante, firme, pero sin rastro de juicio. Era la clase de mirada que te hace sentir, por fin, verdaderamente vista. No me hablaba como a una subordinada ni como a un conjunto de habilidades útiles. Me hablaba como a una persona. «Clara, salvaste 12 vidas la otra noche», dijo el general Felipe Mendoza, con esa voz grave que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. «Y también salvaste a todo el equipo de operaciones especiales. El informe oficial no llevará tu nombre, por razones obvias, pero yo lo sé, y el presidente también». Se inclinó hacia adelante ligeramente, sus ojos fijos en los míos. «Deberías estar orgullosa de eso». Me quedé mirándole, con el calor de la taza de café filtrándose lentamente en mis manos frías. Por un momento fui incapaz de responder. En mi mundo, el reconocimiento era un idioma extranjero. Ser vista por lo que hacía y no por lo que no fui era una idea tan extraña que mi mente tardó en asimilarla.
Sentí una grieta abrirse en la coraza de hielo que con tanto esmero había construido a mi alrededor. Ya no era la hija del capitán Rodrigo Ibáñez, ni la hermana eclipsada de Andrés Ibáñez. En aquel despacho, frente a aquel hombre, yo era simplemente Clara, y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Él dejó que el silencio se asentara unos segundos, dándome espacio para digerir sus palabras. Luego continuó. Los jefes del Estado Mayor han estado revisando la operación Aguas Negras. Ha pasado tiempo suficiente. Creemos que algunas partes pueden ser desclasificadas. Parpadeé, el corazón acelerándose. La operación Aguas Negras, mi obra maestra, una campaña de inteligencia que, durante años, había desmontado pieza por pieza una red global de financiación terrorista. Era mi mayor logro, y estaba enterrado bajo capas y capas de seguridad clasificada. Ya se ha tomado una decisión, añadió, con una ligera sonrisa dibujándose en los labios. Es hora de empezar a reconocer a nuestros héroes en las sombras. Me quedé sin aliento cuando pronunció lo siguiente. El Departamento de la Armada te ha nominado oficialmente para la Medalla al Servicio Distinguido. La Medalla al Servicio Distinguido, uno de los más altos honores no combativos, reservado para oficiales con servicios excepcionales en puestos de gran responsabilidad. No pude articular palabra. El general Mendoza continuó hablando de mi carrera. Mencionó operaciones, éxitos estratégicos, avances analíticos, logros que yo misma había archivado en mi memoria, eclipsados por el siguiente desafío. Él veía el cuadro completo, el tapiz entero de mi trayectoria, no los hilos sueltos y sin sentido que mi familia siempre había percibido. Y entonces, una emoción extraña me trepó por la garganta. Impulsada por la seguridad inesperada de ese espacio, me escuché decir algo que jamás había confesado. Señor, mi voz apenas era un susurro. Mi propia familia cree que solo tengo un trabajo de oficina, que lleno papeles. Esperaba un gesto de compasión, tal vez una mirada de lástima, pero el general Mendoza soltó una carcajada profunda, vibrante, que llenó el despacho como un trueno cálido. No era burla, era una risa limpia, sincera, de quien reconoce una gran ironía del destino. ¿Un trabajo de oficina? Repitió sacudiendo la cabeza. Entonces, creo que deberíamos darles la mayor sorpresa de sus vidas. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la chispa de una idea brillante. Tu hermano tiene su ceremonia de premiación el mes que viene, ¿verdad? En Anápolis. Asentí, aún algo desconcertada. Qué poético sería, dijo, ampliando su sonrisa, reconocer a dos hijos del capitán Rodrigo Ibáñez en el mismo día, por servicios muy distintos, pero igualmente esenciales para esta nación. Sus palabras aterrizaron en el desierto seco de mi esperanza, y florecieron. Una idea salvaje, audaz, brotó en mi interior. Tal vez mi verdad, mi verdadera historia, por fin podría salir a la luz, no a través de mis súplicas, sino con el respaldo innegable de la Armada Española. Era un pensamiento aterrador y embriagador. La semilla que acababa de plantar el general Mendoza era frágil, un brote verde y tierno en la tierra reseca de mi alma. Pero entonces, mi memoria, esa jardinera cínica y experimentada, trajo de vuelta el fantasma del último 4 de julio, un día que encapsulaba perfectamente por qué la esperanza era, a veces, el sentimiento más peligroso de todos. Esa escena se repite en mi mente como una película casera desgastada, una postal teñida de nostalgia, el jardín trasero de mis padres en un suburbio apacible de Virginia, saturado por el aroma tentador de hamburguesas y salchichas chisporroteando sobre la parrilla de gas que tanto veneraba el capitán Rodrigo Ibáñez. La bandera estadounidense ondeaba orgullosa desde el porche, y una enorme nevera azul de Coleman, empapada de sudor bajo el sol de la tarde, rebosaba de latas de Miller Lite y Coca-Cola. Todo parecía sacado de un cuadro de Norman Rockwell, una composición cuidadosamente orquestada de familia y patriotismo. Y yo, como siempre, no era más que parte del decorado, una pincelada necesaria para que la imagen estuviese completa. El verdadero centro gravitacional de esa constelación familiar no era otro que Andrés Ibáñez. Se adueñaba del escenario desde la tarima recién barnizada del patio, cerveza en mano, narrando una aventura de su última misión en el Golfo Pérsico. Debo admitirlo, era una historia bien contada, con motores rugiendo, tensos enfrentamientos y decisiones al filo del segundo. Claro que también era un 80% inventada.
Lo sabía porque había leído el informe oficial posterior a la operación, un documento tan clasificado que ni siquiera debía existir. La verdad era que Andrés fue un oficial competente, sí, pero solo un personaje secundario en aquel evento. Sin embargo, frente a la mirada adoradora de nuestro padre, él se otorgaba siempre el papel estelar. Rodrigo Ibáñez, con el rostro iluminado por un orgullo casi doloroso, asentía con entusiasmo, aportando detalles técnicos sobre los FA-18 o sobre los protocolos de los grupos de portaaviones, reforzando con su autoridad la fábula exagerada de su hijo. Era una obra de teatro que llevaban interpretando toda mi vida. Yo, la espectadora cautiva, obligada por la sangre a aplaudir una representación que sabía falsa. Más tarde, mientras padre e hijo discutían acaloradamente sobre presupuestos militares, Teresa Marín me tomó del brazo con suavidad y firmeza. Ven, hija, échame una mano en la cocina un momento, dijo con ese tono alegre y cómplice que usaba antes de lanzar una estocada emocional. Ese era su estilo, una retirada táctica al espacio privado para soltar, sin anestesia, sus críticas más demoledoras. En la frescura de la cocina sacó una ensaladera enorme de ensaladilla de patata del frigorífico. Mientras forcejeaba con el film transparente, dijo: ¿Has visto a Laura Ortega? Comentó como quien no quiere la cosa. Sabe cuidar a Andrés. Le hace la vida muy fácil cuando vuelve a casa. Tiene un don, ¿sabes? Se giró hacia mí con una sonrisa cuidadosamente esculpida, una máscara de preocupación maternal que no lograba ocultar del todo sus verdaderos pensamientos. Una carrera es algo maravilloso, Clara. Estamos muy orgullosos de ti, por supuesto, pero no deberías olvidar tu propia felicidad. Y entonces me preparé. Sabía lo que venía. Mi amiga Carmen del Valle, del Club de Lectura, su hijo, Mark, es traumatólogo, muy exitoso, guapo, y acaba de quedarse soltero otra vez. Solo pensaba que... Dejé que sus palabras me atravesaran, cada una como un dardito perfectamente dirigido. No hablaba de mi felicidad, era un juicio, una sentencia silenciosa que afirmaba que la vida que yo había construido, por la que había luchado en silencio, era fundamentalmente incompleta. A sus ojos, mi carrera no era más que una sala de espera, un paréntesis hasta que llegara lo único que realmente importaba en la vida de una mujer, el matrimonio. Yo no era un orgullo, era un problema que había que solucionar, un cabo suelto que debía ser atado con un lazo matrimonial y con un médico. Muy considerado de tu parte, mamá, respondí, mi voz tan serena como falsa, pero soy feliz. La mentira quedó suspendida entre nosotras, frágil como el cristal. Al volver al jardín, el sol comenzaba a caer, alargando las sombras como si intentaran envolverme. Andrés, con 3 cervezas encima, estaba más ruidoso, su seguridad inflada por el alcohol y la adoración de los presentes. Me vio y con una risa estruendosa me echó el brazo por encima de los hombros. Ese gesto, tan conocido, era la antesala de una embestida disfrazada de cariño fraternal. Hermanita, dijo, con un entusiasmo forzado que me heló la sangre. Me atrajo más cerca, asegurándose de que todos, amigos, padres, hasta el perro, estuvieran atentos. Llevo tiempo queriendo preguntarte algo. Pausa dramática. ¿Cuándo vas a pedir un traslado a un puesto de verdad? La pregunta cayó en el círculo como una granada, y por supuesto siguió hablando, indiferente al silencio tenso que había generado. Digo yo, a algún sitio donde puedas marcar la diferencia de verdad. Debe de ser un coñazo pasarse el día en el Pentágono empujando papeles. Ahí estaba, el desprecio anual a mi vida profesional, en horario de máxima audiencia. Reducía mis sacrificios, mis logros secretos, mis responsabilidades aplastantes, a nada. Un trabajo aburrido, sin sentido, un pasatiempo. No hacía una pregunta, emitía un veredicto. Y entonces lo sentí. El hielo empezaba a formarse a mi alrededor, una muralla emocional que había perfeccionado a lo largo de décadas. Todo empezó en lo más profundo de mí y se extendió hacia afuera, como una escarcha cristalina que se alzaba frente a la crueldad sonriente y despreocupada de sus palabras. Por fuera mantuve una sonrisa educada, serena, absolutamente vacía. Me gusta mi trabajo, Andrés, dije con una calma impecable, casi artificial. Pero por dentro algo había cambiado. Ese hielo que durante años fue solo una defensa, empezaba a transformarse en una fortaleza. Ya no era simplemente un escudo, sino una muralla en construcción, gruesa, impenetrable, cada vez más alta, y su cima,
Ya no estaba tan lejos. ¿Alguna vez has sentido cómo el tiempo se ralentiza? ¿Cómo todo el universo se reduce a un único y agudo punto de humillación? Así me sentí yo, plantada frente a la verja, con las palabras del cabo Núñez flotando en el aire como un veredicto. Señora, voy a tener que pedirle que se aparte un momento. Y es precisamente esa cortesía lo que lo hace peor, ¿verdad? Ese tono profesional, desprovisto de emoción, que pretende dejar claro que esto no es personal, aunque tú sepas, sin lugar a dudas, que lo es, totalmente, dolorosamente personal. Mis pies parecían anclados al asfalto, como si fueran de cemento. Era un espectáculo grotesco montado por mi propia familia, una exhibición a plena luz del sol, y yo, el animal exótico, enjaulado, mientras todos observaban. Entonces, un sonido emergió entre la presión del ambiente, el ronroneo elegante de un motor, solo reconocible en los sedanes negros asignados al gobierno. El coche se detuvo junto a nosotros y al abrirse la puerta trasera, el general Felipe Mendoza descendió. Llevaba el uniforme de gala completo. A plena luz del sol matinal, las 4 estrellas en cada hombro brillaban con una intensidad casi celestial. Uno sabe cuando está ante un verdadero líder. Está en su postura, en su mirada que abarca toda la escena con una sola ojeada. Él me vio mi cuerpo paralizado, vio al cabo titubeante, vio a mi familia observando desde lejos, y los ignoró por completo, como si fueran meras sombras en el paisaje. Su mirada, sin desviarse ni un milímetro, se fijó en mí, y cuando sonrió, lo hizo con una calidez genuina, una que derritió una pequeña grieta del hielo que ya recubría mi pecho. Ahí está usted, almirante Ibáñez, dijo con voz firme y segura, con una autoridad tan natural que parecía capaz de mover flotas enteras. Estábamos a punto de mandar una patrulla de búsqueda. Sus palabras no solo rompieron el silencio, lo pulverizaron. Almirante Ibáñez. Y entonces lo vi. El cortocircuito en el rostro del cabo Núñez, su cerebro tratando de procesar el desastre. Su expresión de profesionalismo se desintegró en tiempo récord. Primero, confusión, luego, comprensión, y finalmente, pánico absoluto. Pálido como el mármol, comprendió, y yo también lo sabía, que había estado a segundos de expulsar físicamente a una almirante de un evento oficial de la Armada, y en la rígida jerarquía militar eso es lo más parecido a cavar tu propia tumba profesional. Almirante, señora, mis disculpas más profundas y sinceras, balbuceó, llevándose la mano a la sien con un saludo tan agudo que casi se disloca el hombro. Se lanzó sobre los controles de la puerta con desesperación, abriéndola como si su vida dependiera de ello. Y es increíble lo que puede hacer un título, ¿verdad? Aquella autoridad silenciosa que había construido desde las sombras ahora brillaba al sol. El general Mendoza colocó una mano firme y tranquilizadora sobre mi codo, inclinándose levemente. ¿Está bien, Clara? ¿Necesita que hable con alguien? Y entonces miré más allá de su hombro. Allí estaban Rodrigo, Teresa y Andrés, paralizados con la boca entreabierta. Conoces esa expresión, ¿verdad? Esa mirada de desconcierto absoluto, como si el mundo que creían conocer acabara de estallar en mil pedazos, y dentro de mí, la vieja Clara, esa joven espectral que alguna vez suplicó una pizca de reconocimiento familiar, gritaba desesperada: Sí, hazlo, hazles ver, hazles entender. Pero esa niña había muerto en ese mismo lugar, minutos antes. Así que me giré hacia el general, el hielo en mi pecho, ahora completamente solidificado, invulnerable. Negué con la cabeza, una sola vez, con una frialdad que habría congelado el acero. No será necesario, general. Gracias. Y mis ojos, antes de dar el paso decisivo, se posaron una última vez sobre mi familia. Hoy lo entenderán por su cuenta, dije con voz firme. Ese era el cruce de caminos. No les regalaría una confrontación, no les daría tiempo para reformular su guión, no les permitiría disfrazar su sorpresa con orgullo falso. Quería ver sus reacciones reales, ver cómo procesaban la verdad sin que yo la explicara. Como desee, almirante, respondió Mendoza, y en su mirada había un respeto tan limpio, tan auténtico, que me estremeció. Se irguió y con su mano aún sobre mi brazo me acompañó hacia el interior. No me escoltó, me honró. Él me condujo con paso firme y decidido, atravesando la explanada con rumbo directo hacia la zona reservada para los altos mandos. Nuestro camino nos llevó justo por delante de la fila donde se encontraba mi familia. Mantuve la barbilla en alto, los ojos clavados en el estrado, en la bandera ondeando majestuosa,
en mi futuro. No les dediqué ni una mirada, pero sentí su mirada posada sobre mí como un peso físico, implacable, ardiente, y justo al pasar lo oí. Una voz ronca, incrédula, apenas un susurro ahogado de Rodrigo Ibáñez a Andrés. ¿Un almirante? Aquella palabra, esa única palabra cargada de estupor, pronunciada por el hombre que había despreciado mi vida entera, fue la gota que desbordó el vaso. Una vida de desplantes desfiló por mi mente, la medalla ignorada, las bromas condescendientes, el torrente interminable de elogios a Andrés y su auténtico servicio, cada instante en que me sentí invisible, cada vez que me hicieron sentir que no era suficiente. Esa última gota no solo llenó el vaso, lo hizo añicos. Pero aquel día no se trataba de mendigar su aprobación. Ese barco había zarpado hacía tiempo. Hoy, por fin, soltaba la cuerda. Hoy se trataba de obligarlos a enfrentarse con una verdad que durante años habían elegido, con crueldad, ignorar. Mi silencio había terminado, pero mi respuesta no se pronunciaría, se vestiría. Estaba en las 2 estrellas plateadas que brillaban sobre cada uno de mis hombros. El general Felipe Mendoza me condujo a una sala privada, escondida detrás del escenario principal. Un santuario tranquilo, lejos del murmullo creciente del público. La habitación era austera. Un par de sillones de cuero, una mesa pequeña, una jarra de agua helada. Él me dedicó una mirada comprensiva. Tómese un momento, almirante. La ceremonia comienza en 15 minutos. Cerró la puerta tras de sí, dejándome sola con mis pensamientos y el eco lejano de la banda afinando sus metales afuera. Me acerqué al espejo de cuerpo entero, al fondo del salón, y la mujer que me devolvió la mirada era una desconocida, y al mismo tiempo la versión más auténtica de mí misma que jamás había visto. Una energía vibrante recorría mi cuerpo, justo bajo la piel, el mismo pulso que precede a una operación crucial, porque esto también era una misión estratégica y requería de precisión quirúrgica. Mis manos se movieron con destreza. Me quité la gabardina beige, mi armadura civil, la fachada que había sostenido durante años, y la doblé con cuidado, dejándola sobre el sillón. Allí yacía, blanda, rendida, un símbolo arrugado de quien fingí ser, un fantasma. Debajo, el uniforme blanco impoluto de la armada, los service dress whites, lo alicé con suavidad, ajustándolo sobre mis hombros. Saqué de mi bolso una pequeña caja forrada de terciopelo y dentro, brillando con discreta solemnidad, las insignias de mi rango, 2 estrellas de plata, para cada hombrera, frías, pesadas, definitivas. Aquello no era solo vestirse para una ceremonia, era un rito personal, un acto de redención. Con movimientos lentos y deliberados fijé cada estrella en su sitio. Cada clic del broche fue una afirmación sonora. Clic. Esta soy yo, clic. Esto es lo que he ganado. Ya no era Clara Ibáñez, la hija discreta. Era la almirante Ibáñez, oficial de bandera de la armada más poderosa del planeta. Estaba vistiéndome con la verdad. Al salir de la sala hacia la sección VIP, el ambiente había cambiado. Los asientos se llenaban. Un mar de uniformes con decoraciones y trajes formales, entre ellos rostros conocidos. Un almirante del Estado Mayor Conjunto y un general del Cuerpo de Marines me reconocieron al instante. Sus rostros se iluminaron. Almirante Ibáñez, dijo el vicealmirante, estrechando mi mano, he oído que al fin han desclasificado lo de Blackwater, una obra maestra. Felicidades. Ya era hora, añadió el general con una sonrisa ruda pero sincera. Tú y tu equipo los dejasteis en evidencia. Os debemos una por eso. Y en cada apretón de manos, en cada palabra dicha por quienes sabían lo que implicaba sacrificarse, quienes hablaban el mismo idioma de estrategia y servicio, iba colocando ladrillos en la muralla de mi seguridad. Un contraste abismal con las miradas frías y desconcertadas que llegaban desde la zona de invitados. Mi familia no me conocía, pero ellos sí. Su respeto era ahora mi escudo, mi nueva armadura, y yo estaba lista para el combate. Tomé asiento junto al general Mendoza, la espalda recta, las manos reposando tranquilas sobre mi regazo. La tormenta ya no estaba dentro de mí. Estaba lista para enfrentarla por fuera, y entonces me lo permití. Me permití sentir el peso de sus miradas desde el otro lado del pasillo. No necesitaba levantar la vista. Sabía que estaban observándome. Era una sensación punzante, ardiente, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso entre nosotros. Una mezcla de incredulidad y una creciente confusión teñida de pánico.
Pude imaginarlo con claridad. Rodrigo Ibáñez inclinándose hacia Teresa Marín, susurrando con urgencia, ella abanicándose con el programa de la ceremonia, los ojos abiertos como platos, y Andrés, el que más sentía. Su mirada era como un rayo láser, clavada en las dos estrellas plateadas de mis hombros, tratando de entender lo imposible, lo impensable. En su mente, la ecuación simplemente no cuadraba. La hermana a la que había ridiculizado hacía apenas una hora, la oficinista gris, ahora llevaba un rango que la mayoría de los hombres jamás alcanzaban, ni siquiera tras toda una vida de servicio. Le sostuve la mirada por un instante fugaz, y le ofrecí nada más que un leve asentimiento de cabeza, sereno, cortés, casi imperceptible. Luego volví a mirar al escenario. La partida acababa de comenzar. Pero por primera vez en mi vida, yo no era un peón sacrificado por el bien del rey. Hoy yo era la reina, y estaba a punto de hacer jaque mate. Mi silencio era más potente que cualquier argumento que pudiera pronunciar. Era la calma previa a la tormenta, la respiración contenida antes de que la verdad fuera revelada. El maestro de ceremonias, un capitán con voz de cobre bruñido, se acercó al podio. Y ahora la entrega de la medalla de encomio de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina al teniente Andrés Ibáñez, por servicios meritorios en apoyo a operaciones de combate. Observé desde la primera fila, como espectadora muda. Andrés se levantó con esa seguridad fluida e inquebrantable de quienes nunca han tenido que dudar de su lugar en el mundo. El tipo de hombre que siempre fue señalado como el héroe de cada historia. Subió al escenario, aceptó su medalla con una inclinación humilde perfectamente ensayada y se volvió hacia el micrófono como si hubiera nacido para estar bajo los focos. Y su discurso fue impecable, un manual de carisma y piedad familiar. Agradeció a la Armada por el honor, a sus superiores por su liderazgo firme, y luego dirigió su mirada magnética hacia nuestra familia. Quiero dar las gracias a mi padre, el capitán Rodrigo Ibáñez, dijo con una voz cargada de emoción perfectamente calibrada, por enseñarme el verdadero significado del deber, del honor y del coraje. Sonrió a Teresa Marín, una sonrisa cálida, afectuosa, y a mi madre Teresa, por su apoyo incondicional y sus oraciones constantes. Acto seguido guiñó un ojo sutil, encantador, a su esposa, y por supuesto a mi preciosa esposa Laura Ortega, mi roca, mi ancla en cada tormenta. Luego hizo una pausa, un truco aprendido, dejando que el peso de su gratitud impregnara el aire. Sus ojos barrieron la audiencia, como un rey que inspecciona su corte. Por un instante, su mirada pasó directamente sobre mí, sentada en la primera fila del área VIP, y no hubo nada, ni reconocimiento, ni emoción, ni siquiera un parpadeo. Como si mirara una silla vacía, como si yo fuera parte del mobiliario, una extraña. Concluyó su discurso con un remate patriótico que le ganó una ovación sostenida, atronadora. Jamás pronunció mi nombre. Y en esa omisión pública, intencionada, deliberada, ante cientos de compañeros y líderes militares, selló su veredicto final. Tú no existes. Fue un golpe más cruel y profundo que cualquier insulto privado, una línea tachada en el registro público, una declaración definitiva de mi irrelevancia. Mientras descendía del escenario, bañándose en la adoración, sentí como la última chispa de afecto fraternal dentro de mí se extinguía, y lo único que quedó fue una claridad fría, cortante como el acero. Cuando por fin cesaron los aplausos, el general Felipe Mendoza no volvió a su asiento. En lugar de eso, con una calma imponente que captó de inmediato todas las miradas, caminó hasta el podio. Un general de 4 estrellas saliéndose del guión era, en sí mismo, un acontecimiento. El auditorio, que segundos antes retumbaba con aplausos, quedó en un silencio tenso, expectante. Señoras y señores, comenzó su voz grave y firme, llenando el salón sin necesidad de micrófono, tenemos un reconocimiento especial, no programado en la agenda de hoy. Un homenaje que por razones de máxima seguridad nacional se ha mantenido en secreto hasta este mismo instante. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Vi a Andrés, ya sentado, inclinarse hacia Rodrigo y susurrarle algo, sus cejas fruncidas en confusión. El general Mendoza continuó, su voz dibujando con maestría el marco de una historia aún por revelar. A menudo, y con toda justicia, rendimos tributo a los héroes visibles, a quienes combaten en primera línea, a los pilotos en el cielo, a los marinos que surcan los mares. Pero existe otro tipo de héroe, uno que opera en las sombras más profundas del mundo,
uno cuyas victorias no se miden en territorios conquistados, sino en tragedias evitadas, en vidas salvadas. Su campo de batalla es una red global de susurros, datos y secretos. El ambiente se volvió espeso, cargado de expectativa. El público se inclinaba hacia adelante en sus asientos, completamente hipnotizado. Hoy, tronó el general, su voz impregnada de un orgullo feroz, tenemos el honor singular de reconocer finalmente a la comandante de la ahora desclasificada Operación Aguas Negras, una de las operaciones de inteligencia más exitosas y cruciales en la historia moderna de la Armada Española. Desde el otro lado del auditorio, escuché claramente la voz ronca de Rodrigo Ibáñez, rasgando el silencio. ¿Aguas negras? ¿Qué demonios es aguas negras? Felipe Mendoza alzó la vista del papel que tenía entre las manos y barrió el auditorio con la mirada hasta que sus ojos se posaron directamente en mí. Sostuvo mi mirada con la intensidad de un reflector humano. Una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó en sus labios. Señoras y señores, anunció con solemnidad, es para mí un profundo honor y un privilegio personal invitar al escenario a la protagonista de esta historia, contraalmirante Clara Ibáñez. Y durante un instante eterno el tiempo pareció detenerse. El mundo quedó suspendido en un abismo de incredulidad, y entonces, como un fuego que se propaga en campo seco, un murmullo creciente recorrió la sala. ¿Contraalmirante Ibáñez? ¿Ha dicho contraalmirante? Me puse de pie con calma, y al hacerlo algo prodigioso ocurrió. Cada persona uniformada en la sala, desde los alféreces novatos en la última fila hasta los capitanes y generales más condecorados al frente, se levantaron en perfecta sincronía. No fue planeado, no fue coordinado, fue un acto reflejo, nacido de la disciplina y el respeto inculcados durante años. Una ola blanca y azul se alzó en silenciosa reverencia. Todos, excepto 3 figuras en mi familia, permanecieron sentados, congelados, como si una gorgona los hubiera convertido en piedra. Rodrigo Ibáñez tenía el rostro desencajado, la mandíbula colgando de pura incomprensión. Teresa Marín se aferraba a la boca con una mano temblorosa, sus ojos abiertos con un horror casi teatral. Y Andrés, el eterno hijo prodigio, tenía la piel tan pálida que rozaba el verde enfermizo. Avancé hacia el escenario. Cada paso era firme, calculado. Podía sentir el peso de mi poder, esa autoridad silenciosa que había llevado en secreto por tanto tiempo. Ya no era una sombra, caminaba hacia la luz. Sobre la tarima, el general Mendoza abrió una caja forrada en terciopelo y sacó la medalla al mérito distinguido. Mientras la fijaba en mi uniforme, se inclinó y me susurró al oído, con una voz apenas audible. Es hora de contar tu historia, almirante. Se volvió al micrófono, pero no leyó un comunicado frío y burocrático. Contó una historia. Narró la trayectoria de la contraalmirante más joven en la historia moderna de la Armada, una sombra que había comandado una red global de inteligencia desde lo más profundo del mundo clandestino. Habló de victorias estratégicas que evitaron guerras regionales, de operaciones que salvaron miles de vidas civiles. Pintó un retrato de una nueva forma de guerra, librada no con balas, sino con inteligencia. Y entonces soltó el golpe final, certero y demoledor. El año pasado, declaró con voz solemne, gracias a la inteligencia recopilada y analizada en tiempo real por la unidad de la contraalmirante Ibáñez, se evitó un ataque coordinado con misiles antibuque que habría resultado catastrófico para un destructor español en el Golfo Pérsico. Mis ojos se apartaron del general, del público aplaudiendo, se dirigieron a mi familia, y allí vi cómo la verdad explotaba en sus rostros. Rodrigo parecía haber recibido un golpe físico. Permanecía rígido, con la mirada perdida, reconstruyendo una historia que nunca conoció. Teresa dejó escapar un pequeño jadeo, sus nudillos blancos mientras presionaba los labios. Pero fue el rostro de Andrés el que quedará grabado en mi memoria por siempre. Toda la sangre huyó de su cara. La confusión desapareció, reemplazada por una comprensión nauseabunda y absoluta. Sabía exactamente qué destructor era. Era el suyo. El aplauso se sentía lejano, como el rugido del mar desde un acantilado. De pie sobre ese escenario, con el peso del metal sobre mi pecho y el respeto de mis iguales envolviéndome, sentí una liberación silenciosa y profunda. La batalla había terminado. La verdad había sido revelada.
Durante la recepción posterior, en un gran salón adornado con copas tintineando y conversaciones diplomáticas, ya no era un fantasma entre los muros, era el centro de gravedad. Un grupo de congresistas del Comité de Defensa se acercaba para felicitarme cuando los vi. Mi familia. Avanzaban como un animal herido, una unidad cerrada, tensa, atravesando la multitud. Andrés encabezaba el grupo. Su rostro endurecido, tenso, era una máscara de furia contenida. Rodrigo venía detrás, la expresión ilegible, una mezcla de shock y algo que aún no lograba descifrar. Teresa se aferraba a su brazo, pálida, descompuesta. Se detuvieron a pocos pasos de mí. Los congresistas, captando el súbito cambio de atmósfera, se retiraron con discreción. Andrés no esperó. Contraalmirante Ibáñez, escupió, su voz baja, venenosa. Pronunció el título como si le quemara la lengua. Vaya espectáculo, bravo. Y sin embargo, mi padre no dijo nada. Por primera vez en mi vida evitó mirarme a los ojos. ¿Y tú nos mentiste? Insistió Andrés, su voz subiendo de tono, lo suficiente como para atraer algunas miradas indiscretas. Nos mentiste durante 15 años. Nos dejaste creer que no eras nadie, un fracaso. En ese instante, vi al general Felipe Mendoza al otro lado del salón. Me lanzó una mirada fugaz y una señal sutil, casi imperceptible, a uno de sus asistentes. Un comandante joven, impecablemente uniformado, apareció a mi lado como invocado. Almirante, dijo con serenidad. Su tono era un contraste absoluto al creciente enojo de Andrés. Tal vez esta conversación sería más adecuada en la sala de conferencias privada. Sin opción real, mi familia me siguió por el pasillo alfombrado. Cada paso sonaba a sentencia ineludible. Al entrar en la sala insonorizada, con la puerta cerrada a conciencia, la rabia de Andrés estalló finalmente. ¿Por qué? Gritó con la voz rota. ¿Por qué nos hiciste esto? Comenzó a caminar de un extremo a otro como un felino atrapado, los puños apretados. Nos convertiste en el hazmerreír, permitiste que te diera lecciones sobre sacrificio, sobre el deber. Te burlaste de mí todo este tiempo, ¿verdad? Se giró de golpe, sus ojos ardiendo con un orgullo herido que conocía demasiado bien. El orgullo de los Ibáñez, ese que se hereda como el color de los ojos. Yo estuve en la primera línea, gritó, golpeando su propio pecho. Papá también, servimos de verdad. ¿Y tú? Tú estabas sentada en una oficina con aire acondicionado jugando a la guerra en un ordenador, y encima te dan una medalla más grande que las nuestras juntas. Es un chiste, una falta de respeto. Sus palabras no eran otra cosa que un intento desesperado por reconstruir el pedestal del que acababa de ser derribado. No estaba enfadado porque yo hubiera mentido, estaba enfadado porque había tenido más éxito que él, porque ese trabajo de escritorio, el que tanto despreció, le había salvado la vida. Le dejé desahogarse, dejé que la tormenta de su ego rompiera contra la calma que ahora me habitaba. Me acerqué a la mesa de conferencias de caoba, serví un vaso de agua del jarro de cristal y bebí un sorbo pausado. Esperé hasta que sus gritos se transformaran en una respiración entrecortada y áspera. Y entonces hablé. Mi voz era tranquila, sin una sola emoción, tan plana como la superficie de un lago sin viento. Nunca me reí de ti, Andrés, dije, dejando el vaso sobre la mesa con un suave clic. Solo estaba cumpliendo con mi deber, un deber que, por naturaleza, exigía absoluto secreto. Lentamente dirigí la mirada hacia Rodrigo Ibáñez. Por primera vez, él también me miró directamente. ¿Alguna vez me preguntaste en qué consistía exactamente mi trabajo, papá? Pregunté sin alterar el tono. ¿O simplemente asumiste que era papeleo porque no implicaba llevar un arma? Me volví hacia Teresa Marín, que ahora lloraba en silencio con un pañuelo temblando entre los dedos. ¿Alguna vez me preguntaste si era feliz con mi carrera, mamá? ¿O solo me preguntabas cuándo pensaba casarme? Y finalmente volví a mirarlos a todos, el jurado que había presidido toda mi infancia. No le mentí a nadie, solo dejé de intentar explicarme ante quienes ya habían decidido no escuchar. Mis palabras colgaron en el aire como un veredicto final e inapelable. El silencio que siguió fue brutal, cortante. Rodrigo, el indomable capitán, parecía encogerse ante mis ojos. Agachó la cabeza, y en ese gesto, por primera vez, lo vi viejo, derrotado. Fue entonces cuando sonó mi teléfono satelital encriptado. Ese tono específico solo significaba una cosa, la llamada del deber. Miré la pantalla, luego a los restos destrozados de mi familia. Tengo que atender esto, dije con firmeza profesional. Es una llamada que no puedo perder.
Me giré hacia la puerta, mis tacones resonando con suavidad sobre el suelo pulido. Con la mano en el pomo, aún de espaldas a ellos, dejé salir una última parte de la vieja Clara. Os quiero, dije. Las palabras sonaron extrañas en mi boca, pero eran necesarias. Pero no permitiré jamás que me vuelvas a menospreciar. Si vamos a tener una relación desde hoy, comenzará con respeto real. Piénsalo, Andrés. Dejé que el silencio absorbiera la frase, y luego salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Pasaron 6 meses, 6 meses de pasos cuidadosos sobre un mapa emocional recién dibujado. Mi ultimátum no fue una línea de meta, fue una salida, el inicio de una relación distinta, una que aún no sabía si mi familia sería capaz de recorrer. Un domingo cualquiera entré en la sala de estar de mis padres. El silencio era cómodo, tranquilo. Pero lo primero que noté fue algo nuevo en la pared del fondo, una hermosa vitrina de madera de cerezo oscuro con cristal al frente. Mi padre estaba allí, un paño suave en la mano, puliendo con meticulosidad el cristal del nuevo mueble expositivo. En los estantes inferiores, cuidadosamente dispuestas, descansaban sus propias medallas y las de mi abuelo, pero en el centro, en el estante principal, a la altura exacta de los ojos, reposaba mi medalla al mérito distinguido de la Armada Española. A cada lado, enmarcada con sobriedad, una fotografía de alta resolución me mostraba en el escenario de Anápolis, en el preciso instante en que el general Felipe Mendoza prendía la condecoración sobre mi uniforme. En ese momento, Teresa Marín salió de la cocina con una bandeja en las manos. Eran sus galletas clásicas de chocolate, aún calientes, con ese aroma que tantas veces marcó mi infancia. Me sonrió con una dulzura auténtica, una sonrisa que sí llegaba a sus ojos. «Lo construyó tu padre el mes pasado», dijo en voz baja. Dijo que era la primera vez que el expositor de los Ibáñez contaba toda la historia del servicio, no la historia de los hombres, no la del combate frente al apoyo, solo servicio. Fue un cambio mínimo en las palabras, una matización sutil, pero para mí se sintió como el desplazamiento de un continente entero. Aquella cena fue distinta, el aire se respiraba más ligero, no hubo alardes ni historias infladas sobre guerras pasadas, la representación de siempre había desaparecido. Tras aclararse la garganta, Rodrigo Ibáñez me miró desde el otro lado de la mesa. «Clara», pronunció, probando el nombre en su boca como si lo dijera por primera vez. ¿Cuáles dirías que son los mayores desafíos en la gestión de personal en el Ministerio de Defensa? Con tantos civiles de alto rango y oficiales, la política interna debe de ser un campo de minas. Era una pregunta real, nacida de la curiosidad sincera. Más tarde, Andrés habló sobre un nuevo protocolo de análisis de riesgos que estaba aplicando en su buque. «Es curioso», comentó, sin llegar a sostenerme la mirada. «Algunos principios me suenan como si los hubiese aprendido en otra parte». Me lanzó una mirada rápida, casi tímida, y una sonrisa avergonzada asomó en sus labios. Era su forma de reconocer mi mundo, de aceptar su valor sin tener que ponerlo en palabras. Entonces Teresa levantó su copa de vino. «Un brindis», dijo con voz clara, firme. «No por los hombres de esta familia, sino por la inteligencia y la fuerza de todos los hijos e hijas de los Ibáñez, cada uno en su camino». Las copas chocaron, y con ese gesto, la tensión opresiva y competitiva que había definido todas nuestras cenas familiares se disolvió. En su lugar quedó una calidez frágil pero genuina. Después de la cena, Andrés y yo nos encontramos en el viejo columpio del porche trasero. Habíamos pasado allí tantas noches de verano durante la infancia. Permanecimos en silencio, escuchando el canto de los grillos, hasta que él rompió el silencio con voz baja y sin su habitual arrogancia. «Lo siento, Clara», dijo, sin apartar la vista de la línea oscura del bosque, «por cómo te traté, por todo lo que dije sobre tu trabajo. Nunca fue sobre ti, fue sobre mí». Inspiró profundamente. Necesitaba ser el héroe. Necesitaba sentir que estaba a la altura de papá, del apellido. Estaba tan inseguro que no podía soportar ver que tú habías encontrado tu camino, uno que yo no entendía. Sus palabras fueron una confesión desarmante, una medicina para una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta, y entonces sonreí. Una sonrisa real, sin esfuerzo, nacida del alma. «Gracias por decirlo, Andrés», susurré. Miré hacia el jardín, donde las luciérnagas ya comenzaban a parpadear en el crepúsculo. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba la aprobación de esta familia para sentirme completa, que mi valor era algo que vosotros teníais que concederme.
Puse una mano sobre mi pecho. Pero todos esos años de incomprensión me enseñaron algo más importante, que mi valor no depende de nadie más. Está aquí, siempre lo estuvo. Lo miré de nuevo. Teneros ahora, por fin, reconociéndolo, eso es un regalo hermoso, pero ya no es una condición necesaria. Andrés asintió, despacio, con una mirada que reflejaba comprensión profunda. Estoy muy orgulloso de ser tu hermano, Clara. Y por primera vez pude decirlo yo también, con todo mi ser. Y yo estoy orgullosa de ser tu hermana. La paz que sentí en ese instante no fue una victoria, fue algo mejor. Fue aceptación, el amanecer que yo misma había hecho posible. El viaje del almirante Clara Ibáñez es un poderoso recordatorio de que nuestro valor nunca debe ser definido por otros. Tal vez su historia te haya hecho recordar un momento en tu propia vida, ese instante en el que tuviste que marcar una línea en la arena, o cuando comprendiste que tu paz interior no es negociable. Y creemos que esos momentos merecen ser honrados.